Mis hermanos, buenas tardes. Qué alegría saludarlos nuevamente. Qué bueno seguir estudiando la palabra del Señor aquí con el discipulado de Magdalena. Seguimos estudiando el libro de Lucas. Ya vamos por el capítulo 18. En esta ocasión vamos a ver 3 versículos, mis hermanos. Vamos a ver del capítulo 18, versículos del 15 al 17. Pero no sin antes, mis hermanos, que coloquemos este precioso tiempo que nos regala el Señor en las manos de nuestro buen Dios. Padre del cielo, mi Señor, qué bueno es estar reunidos nuevamente, mi Señor, estudiando tu palabra, reuniéndonos, mi Señor, en torno a ella, alimentándonos, mi Señor, y con estas grandes verdades que tú nos regalas a través de ella, mi Señor. Gracias porque tu palabra es viva, porque es eficaz y porque nos regalas todos los días algo nuevo, Padre Santo. Colocamos en tus manos este buen tiempo, pedimos tu dirección, en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, entonces vayamos buscando ya el capítulo 18, versículos del 15 al 17. En nuestras Biblias aparece un título que dice: Jesús bendice a los niños. Entonces vamos a empezar con el versículo 15. Dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mis hermanos, este pasaje es un pasaje que es bien particular, porque acá vemos una mezcla de diferentes cosas. Vemos, no, nos toca a nosotros como padres ese sentimiento paternal, esa gran responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Pero también vemos aquí cómo el Señor utiliza este momento para anunciar la necesidad que tiene el hombre de tener esa paz con Dios. Y lo hace a través del ejemplo de los niños. Pero también vemos, mis hermanos, que este pasaje no solamente hace referencia a los niños o a los adultos de aquel tiempo, sino que es para toda la iglesia. Es para toda la iglesia, mis hermanos. No importa cuántos años tengas, pueda que tú seas un niño ya adulto, o que tengas, no sé, estés en la adolescencia, que seas mayor de edad, tenga ya 40, 50, hasta 90 años. Esa enseñanza también es para ti. Y me gusta mucho porque el Señor Jesús es muy recursivo. Y vemos cómo, sin desaprovechar este momento tan especial, anuncian una gran verdad. Es necesario también entender, mis hermanos, que este pasaje no estaba dirigido a los niños. O Jesús no se estaba dirigiendo a los niños, perdón. Se estaba dirigiendo a los adultos. Pero lo que el Señor estaba enseñando a los adultos estaba relacionado con los niños. También vemos, mis hermanos, que aquí el Señor Jesús reprendió a los discípulos, porque ellos no querían que los niños llegaran donde Él para que Él pudiera bendecirlos. También vemos, mis hermanos, cómo el Señor ilustra este tipo tan precioso con la relación íntima a la que estamos llamados todos a tener con el Señor, a tener con Dios. También, mis hermanos, ese es uno de tantos pasajes donde el Señor Jesús, donde Dios muestra el interés hacia los niños. Este es uno, y este está en el Nuevo Testamento, o en los Evangelios lo encontramos también en los diferentes libros sinópticos. Ahora bien, mis hermanos, también vemos que el amor de Cristo no ha cambiado en nada. Desde ese tiempo cuando ilustra la salvación a través de esos niños, hasta ahora Él sigue amándonos. Y nos ama como a los niños, como a la niña de sus ojos. El amor de Dios no ha cambiado para nada. El mismo amor que mostró aquel día por los niños es el mismo amor que sigue mostrando a través del tiempo por toda su iglesia. Pero el amor de nosotros como padres, mis hermanos,
también está comprometido en esta enseñanza tan hermosa que nos regala el Señor. Porque nos recuerda no solamente que somos padres, sino la responsabilidad que tenemos de acercar nuestros hijos al Señor, de orar por nuestros hijos. También vemos, mis hermanos, que el Señor ha bendecido a los hijos por causa de los padres. Así como lo vemos en Lucas capítulo 8, del 40 al 56. Vamos a leerlo. Dice Lucas: Cuando vio Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía su única hija, era más o menos de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. En ese momento, mis hermanos, aparece la escena de una mujer que padecía por muchos años un flujo de sangre. Y pasa esta escena y más adelante, ¿cierto? En el versículo 47, 48. O leemos desde el 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como el instante había sido sanada. Y el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba aún cuando vino uno de la casa, acá ya nos devolvemos nuevamente a la escena de Jairo, del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo, y le dijo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre de la niña, es decir, a Jairo. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él le dijo: no llores, no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Mis hermanos, aquí vemos este ejemplo en la cual el Señor bendice a los niños por causa de los padres. Vemos esta escena donde Jairo, que creía en el Señor, fue y le buscó, sin importar su estatus religioso, su estatus social. Él decide acudir a Cristo y pide bendición para su hija que estaba muriendo. Entonces, mis hermanos, aquí es muy importante ver cómo el Señor utiliza también a sus padres para bendecir a los niños. Pero también, mis hermanos, vemos cómo utiliza a los niños para bendecir a sus padres. Vayamos por un momento a Génesis capítulo 21, del 14 al 19. Dice Génesis, entonces Abraham se levantó muy de mañana. Recordemos aquí el contexto en el cual Jesús y tenía una esclava llamada Agar, con la cual tuvo un niño llamado Ismael. Entonces ella sale expulsada de la casa con el niño Ismael. Y dice versículo 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndola sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Mis hermanos, entonces acá vemos un pequeño abrebocas de cómo el Señor bendice a los niños por causa de los padres y bendice a los padres por causa de los niños. Dios hace bien a Agar por causa de Ismael en este texto que acabamos de leer de Génesis. Mis hermanos, el Señor también manda que cuidemos a nuestros hijos, y manda a sus hijos, a los hijos,
que obedezcan y se sometan a sus padres, según lo que leemos en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dios manda, mis hermanos, a que enseñemos a nuestros hijos, a que los instruyamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Cuando no lo hacemos, mis hermanos, estamos cometiendo el mismo error que cometieron aquellos discípulos cuando impedían que los niños se acercaran al Señor Jesucristo. Es decir, que estamos impidiendo que los niños se acerquen a Él cada vez que nos sacamos tiempo para que ellos puedan conocer a ese Dios vivo a través de la Santa Palabra. Satanás, mis hermanos, ha hecho creer a muchas familias, a muchas personas a nivel mundial, que a los niños no se les debe enseñar el camino o la enseñanza de la palabra de Dios. Que es mejor que ellos crezcan, que cuando ya estén grandes ellos puedan decidir por su propia cuenta. Pero que si lo hacemos ahora es porque lo estamos obligando, porque estamos cortando su libre desarrollo de la personalidad. Pero mis hermanos, yo sé que al igual que yo, ustedes pensarán de la misma manera. En nuestras casas, nosotros como padres tenemos el deber de instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, de exigirles un tiempo de devocional, un tiempo de devoción con el Señor, que le conozcan, que leamos la palabra juntos como familia, de hacerles preguntas a nuestros hijos, de darles ese ejemplo como padres de que nosotros buscamos al Señor, para que ellos mirándonos a nosotros se animen y vean que el ejemplo que le estamos dando como padres es el correcto. Nuestros hijos deben entender desde temprana edad la necesidad de Cristo, la necesidad del Evangelio. Ellos también tienen alma y también van camino a la perdición si no hacen la paz con Dios a través de la obra de Cristo. Ahora bien, mis hermanos, si no lo hacemos nosotros, si somos flexibles, si somos descuidados en esa parte con nuestros hijos, allá afuera en la calle, si hay mucha gente, el mundo está ahí atento para enseñar a nuestros hijos lo que no está bien. Entonces nosotros debemos de responder por nuestros hijos y ellos tienen que someterse, porque en nuestras casas, como creyentes, mis hermanos, se debe alabar al Señor, se debe estudiar la palabra del Señor. No impidamos, mis hermanos, que nuestros hijos lleguen a Jesús como lo hicieron aquellos apóstoles. Ahora, hay muchas maneras de impedirle eso al Señor, a nuestros hijos, para que se acerquen al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos impedir? No llevándolos a la iglesia, no estudiando la palabra con ellos, o dándoles un mal ejemplo. Si somos cristianos, debemos portarnos como cristianos. El ejemplo nuestro, como creyentes, ante nuestros hijos debe ser en todo momento. Vamos a leer nuevamente todos los versículos. Versículo 15 dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Llevar a los niños para que los tocara el Señor en ese momento era algo normal. Los padres llevaban a sus hijos para que los rabinos también lo bendijeran, para que estuvieran atentos al escuchar la palabra del Señor. Aquí el asunto, mis hermanos, es que el Señor Jesucristo ya está caminando hacia Jerusalén. Aparentemente es su último viaje, ¿cierto? Y Él está hablando acerca de la venida del reino. Imaginémonos por un momento los discípulos ahí cercando al Señor para que no se le puedan acercar. Pero también en su momento estaban escuchando acerca del mensaje de la venida del reino. Y ellos de pronto hasta pensando qué papel iban a jugar ellos cuando viniera el Señor. Versículo 16 dice: mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impedáis, porque de los tales es el reino de Dios. Como ya lo decíamos, mis hermanos, aquí suceden varias cosas al tiempo, ¿cierto? Acá vemos el ejemplo que nos está dando el Señor, que para un padre no debe estar demasiado ocupado para atender a sus hijos. No importa lo que haga o lo que diga, la primera tarea de un padre, como padres nosotros, mis hermanos, es estar frente a las necesidades de nuestro hijo. Y eso es lo que nos está enseñando el Señor en este hermoso texto. El Señor dice que no se lo impidan,
¿cierto? Le dice a sus discípulos, y me los imagino justificando, no, Señor, pero es que lo estamos impidiendo porque usted está muy ocupado, usted es el rey, eso es tarea nuestra, queremos protegerlo, Señor. Bueno, posiblemente tuvieron que haber sacado algunas excusas. Lo cierto es que el Señor los reprendió porque no permitían que los niños pudieran acercarse a Él. Pero el Señor estaba, en su infinita sabiduría, preparando un mensaje evangelístico con este momento tan hermoso. Mis hermanos, nosotros necesitamos llevar a nuestros hijos delante de la presencia del Señor. No hay cómo hacerlo de manera física. No hay cómo hacerlo porque el Señor Jesús no está presente en cuerpo como si lo estuvo en aquel tiempo. Pero podemos llevarlo a la presencia del Señor todos los días por medio de la oración. Que nada nos impida llevar todos los días a nuestros hijos a la presencia de Cristo. Oremos por nuestros hijos, mis hermanos. Y si tú no tienes hijos, ora por los hijos de tus hermanos, los hijos de tus hermanos en la fe. Todo padre necesita que oren por nuestros hijos. Nuestros hijos están expuestos a tantas cosas, pero el Señor escucha la oración. Dice la palabra del Señor que la oración del justo puede mucho. Y yo me imagino, mis hermanos, que nosotros hemos sido blindados gracias a las oraciones de nuestros padres en su momento. Necesitamos orar por nuestros hijos. La oración por nuestros hijos nunca va a sobrar. Nunca, mis hermanos. Todo padre necesita que oren por nuestros hijos. Es más, no creo que haya un padre o una madre que rechace la oración por sus hijos. Versículo 17. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El sentido más claro de esta parte la dice el Señor en este versículo. Dice que necesita ser como un niño para entrar en el reino de Dios. ¿A qué hace referencia el Señor con esto? Analicemos por un momento a un niño. Un niño no trata de pagarte lo que se le da. Él simplemente pide. Él pide algo y quiere que lo que él pide se le entregue. Un niño simplemente recibe con agrado lo que tú le das también. Él no empieza a cuestionar. Eso no me gusta, eso está... No, en su inocencia, ellos son agradecidos. Ahora, llegará el momento donde ya crezcan y se sientan más libres y obviamente van a tomar sus propias decisiones. Pero cuando estamos hablando de un niño, de un niño pequeño donde su inocencia está al 100%, ellos no tratarán de pagarte por nada de lo que tú hayas hecho por ellos. El niño tampoco está pensando en sus méritos. ¿Será que yo me lo merezco? Ellos simplemente piden. No sé si les... Y yo creo que sí, ¿no? Por un momento yo me acuerdo de mis niñas. Yo tengo dos preciosas hijas. Ellas piden y ellas no se ponen a pensar, ¿será que mi papá puede? ¿Será que mi mamá puede? Ellos simplemente piden. Ellos no tienen el alcance de pensar más allá. Ellos tampoco dicen, ¿será que me lo merezco o no me lo merezco? No, yo simplemente pido. Mis hermanos, seamos como niños que vamos con esa inocencia ante su Padre. Lamentablemente, mis hermanos, nuestra oración debería ser más eficaz, debería ser más constante, deberíamos ser más hombres y mujeres de oración, pero no lo estamos haciendo. O si lo estamos haciendo, yo creo que a veces nos cuesta. A veces estamos demasiado distraídos, no sé. Algo nos está distrayendo todo el tiempo, la televisión, los celulares, el trabajo, la música, el internet. Hay tantas cosas que nos distraen cuando queremos colocar en la mano del Señor por medio de la oración a nuestros hijos. Siempre va a haber algo que nos va a estopar. La oración la necesitamos todos. Y este texto que estamos estudiando en ese momento nos hace ver la necesidad de la oración también. Y la oración la necesitamos todos. La necesitas tú, nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestras familias.
nosotros mismos. Hay algo bien particular en este versículo. Dicen los eruditos que del griego, ¿no? Ellos manifiestan que la frase que dice que los llevaban a él para que los tocasen está puesta en masculino. Esto va a entender que son los padres, los hombres, la cabeza del hogar, mis hermanos, los que se encargaban de llevar a sus hijos frente al rabino, frente al Señor, para que los tocasen, para que los bendijesen. Eso va a entender que era una tarea principal de los padres y no de las madres. Y es un llamado de atención para nosotros como padres también, mis hermanos. El Señor acá nos está exhortando que no dejemos esa gran responsabilidad que tenemos como padres. Todos sabemos que las mujeres tienen un sentido o una tendencia espiritual mucho más sensible. Pero eso no nos quita el privilegio de nosotros como padres llevar esa responsabilidad. En casa yo tengo el privilegio de orar, de llamar a mi esposa y a mis niñas a que demos gracias, los alimentos, cuando amanece, cuando anochece. Pero si por alguna razón yo no estoy, mi esposa lo hace. Pero padres, hombres, que no se nos olvide que es nuestra responsabilidad. Algunos dirán, no, pero es que ya mis hijos son muy grandes, ya no viven conmigo. Llámelos, hable con ellos, ore por ellos. Recordemos, mis hermanos, que cuando oramos no nos estamos acercando a un juez, no. Un juez injusto, indolente, no. Nos estamos acercando a nuestro Padre, a un Dios justo y misericordioso. No somos extraños, somos sus hijos, que le decimos, Padre, venga a tu reino. Quiero que estés en mi vida. No estamos solos, sino que tenemos un abogado que de día y de noche intercede por nosotros. Recordemos, mis hermanos, que nosotros como creyentes oramos con esa confianza, porque dice la Biblia que la iglesia es la esposa del Señor y el esposo siempre espera que su esposa se acerque. ¿Qué más que este versículo que estamos estudiando nos exhorta que nos acerquemos al Señor orando por nuestros hijos? Mis hermanos, recordemos que no nos estamos acercando a la ley, sino al trono de la gracia. También es necesario aclarar, mis hermanos, que la Biblia no está diciendo que todos los niños van al cielo. Eso es un gran error que algunas personas cometen o piensan. A no ser que sean pequeños y que no tengan conocimiento de pecado, pero ya hay niños adultos, ya hay niños grandes que tienen conocimiento de pecado. Y ellos, al igual que cualquier otro adulto, tendrán que dar cuenta delante del Señor. Miremos también por un momento, mis hermanos, este mismo pasaje, cómo lo ilustra el Señor Jesús, o la palabra del Señor, en Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 5. Dice, en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ya lo estábamos hablando hace un momento, cuando los discípulos pensaban, bueno, ¿cómo nos vamos a partir aquí la torta? ¿O qué protagonismo vamos a tener? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Mire que el Señor llama al niño y automáticamente dice el Señor que estaba en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, acá ya hemos entendido un poco más lo que nos quiso decir el Señor. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Lo que Cristo está diciendo, mis hermanos, en otras palabras, es que todo aquel que quiera entrar en el reino de Dios tiene que ser como este niño, que le obedeció de manera inmediata, que confió en él. Es que un niño confía, un niño es inocente. Un niño nunca está pensando que alguien le va a hacer mal. Ellos inspiran ternura, ellos se sienten protegidos. Tiene que ser como ese niño y venir a Cristo con la humildad, con la confianza y disposición. Y así es como el Señor dice que podrá entrar al reino de los cielos. El Señor llamó a aquel niño y el niño obedeció.
¿Y sabe por qué obedeció a este niño? Porque ese niño confiaba en Jesús. Hace poco, mis hermanos, estuve visitando la finca de un amigo y estábamos en una piscina, bueno, no era honda para mí, pero sí para mi niña pequeña. Y ella se tiraba a la piscina honda con una confianza porque sabía que yo la iba a recibir. Mis hermanos, nosotros también cuando empezamos en los caminos de Cristo también fuimos como esos niños. Llegamos corriendo donde Él y Él nos recibió con los brazos abiertos. Todos los seres humanos, mis hermanos, estamos llamados a confiar en Cristo, como lo hizo aquel niño. No importa la edad que tengas, solo tienes un solo camino, y es el Señor Jesucristo. Dice Hechos 4:12, porque no hay bajo el cielo un nombre distinto en que podamos ser salvos. Jesucristo es el nombre que el Señor dio para que la humanidad sea salva. Mis hermanos, nosotros ahora ya como creyentes también somos niños. Empezamos siendo niños. Empecé a acordar lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. Pero a la medida en que un creyente empieza a aplicar las enseñanzas de la palabra del Señor en nuestras vidas, empezamos a madurar. Y dejamos poco a poco lo que es la leche para empezar a comer vianda, alimento sólido. Vamos a leer un momento 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mis hermanos, nosotros, antes de ser creyentes, estamos llamados a ser como niños, depender 100% del Señor, ir a Él, y nadie nos lo iba a impedir. Y cuando empezamos en la vida cristiana, el mensaje para los santos, para su iglesia, es que ya no sean más como niños, que maduremos, que compartamos la palabra del Señor, que reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y el creyente no practica el pecado. Un creyente ya no practica el pecado, mis hermanos. Y cuando peca, le duele, porque se está portando de una manera inmadura, se está portando como un niño, como si hubiera madurado. Y si pecamos, le pedimos perdón al Señor de manera inmediata, porque nos duele. Y lo hacemos para poder restaurar la comunión con el Señor. Mis hermanos, esos 3 versículos nos enseñan grandes verdades. El Señor Jesucristo nos recuerda que para entrar al reino de los cielos debemos depender de Él como cualquier niño. Depender de su obra salvífica que hizo en la cruz. Que nos dejemos llevar por el camino que Él ha trazado para llevarnos al Padre. Eso lo hace un niño. Y nosotros vamos como niños, cogidos de la mano de Él. Así empezamos nosotros en nuestra vida cristiana. Y nos seguimos dejando llevar por Él a través de su santa palabra. Pero ya cuando somos creyentes, debemos madurar. Dejar la carne a un lado. Y trabajar para que, como creyentes, reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Mis hermanos, gracias por este tiempo. Era lo que quería compartir. Gracias al Señor porque nos ha permitido nuevamente poder estar unidos en torno a su santa palabra. Les mando un abrazo. Chao. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes.